Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Tatiana Pineda. Hago parte de la red aliada del legado de la Comisión de la Verdad, que inició cuando estaba la comisión, como un llamado también de los aliados que eran los que seguían con el legado. Y afortunadamente esta red, increíble también, nos han dicho desde miradas de afuera que después casi de 4 años determinada la comisión, hayan muchos actores haciendo cosas en Colombia y fuera de Colombia, en más de 31 países. Sabemos que hay gente que han venido haciendo cosas estos 4 años para seguir, digamos, con el tema del debate sobre la verdad y sobre todo para avanzar hacia la no repetición, que es uno de los temas hoy que vamos a hablar, como estos temas importantes que hoy vamos a conversar, pues son retos que siempre nos tienen, pues, los retos para avanzar. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá, a FESCOL por hacer este segundo conversatorio sobre el libro de las transiciones posibles de la guerra y la paz en Colombia a casi una década, o casi no, sí, casi una década porque ya estamos del acuerdo de paz. Esto es una reflexión también que hemos venido dando, digamos, dentro de la red aliada, que es importante conectar el acuerdo, que son 10 años, el informe, que son 4 años, pero también dar una mirada de la coyuntura actual, qué está pasando, qué nos dicen, y esa es la intención también de este espacio de hoy. Entonces, muchísimas gracias a FESCOL y muchas gracias a todos quienes se están conectando. Voy a darle la palabra a Oliver Ullenberg, director de FESCOL, que nos quiere dar un saludo. Oliver, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Tatiana. También en nombre de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, les doy la bienvenida. Como Fundación Política Alemana entendemos nuestro trabajo como un acompañamiento sostenido a nuestros aliados en Colombia y por eso nos alegra especialmente esta cooperación de hoy. Tatiana y colegas, gracias por la organización. El evento de esta mañana no es solamente un lanzamiento clásico, es más bien una invitación a ustedes, estimados participantes, a detenernos un momento y leer el presente. La pregunta que proponemos es simple, pero no menor. ¿Dónde está Colombia hoy? Y cómo entender las dinámicas de violencia y paz ante 2026. En este marco, la publicación Transiciones Posibles no mira solamente hacia atrás, propone también herramientas para observar mejor, para ver cómo transforma la violencia, cómo se adapta y cómo responden las instituciones. Hoy trabajamos entonces sobre dos ejes de la publicación: los reciclajes y mutaciones de la violencia y los retos de la reforma en seguridad y defensa. Dos temas que atraviesan el momento electoral. En este contexto, el debate público tiende a simplificar, priorizando a veces respuestas rápidas sobre análisis de fondo. Con ello, las causas estructurales de la violencia quedan a menudo fuera de foco. Por eso, la capacidad de Estado y la confianza institucional serán determinantes. Este espacio combina presentación del libro y una conversación. Busca también algo concreto, poner en relación experiencias, análisis y preguntas abiertas. Nos alegra el interés. Muchas gracias por su participación y antes de terminar, un agradecimiento especial a mis colegas Catalina Niño y Sarui Tolosa por sostener este proceso y gracias también a Laura Bonilla y Andrés Preciado por sus aportes y por estar hoy con nosotros. Y last but not least, a Tatiana otra vez por tejer este espacio con tanta participación. Abrimos entonces este espacio de reflexión. Muchas gracias y doy paso a la moderación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oliver. Gracias, y lo que tú nos traes acá es otro elemento que también que hemos venido reflexionando de cómo seguir hablando del legado, de cómo seguir hablando con esta coyuntura electoral que es súper clave y estos dos temas que nos traen que son también para posicionar en este momento, seguir dando el debate. Con esto pues damos la entrada para Catalina Niño. Catalina es hace parte del equipo de FESCOL, estuvo en este mirando y es editora de este libro y quien nos va a presentar pues a Laura y Andrés y nos va a contar un poco más de qué se trata la jornada de hoy. Catalina. Muchas gracias, Tatiana. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, vamos para entrar de una vez en materia a darle paso a las presentaciones de Laura Bonilla y Andrés Preciado. Cada uno va a tener 15 minutos. La discusión va a girar, pues las presentaciones un poco están guiadas por unas preguntas muy básicas, un poco que nos presenten cuáles fueron las tesis principales de los capítulos que hicieron dentro del libro, cuál es la relación de esas tesis con las recomendaciones del informe de la comisión y... Uy, ¿no me escuchan? Sí, sí, te Sí, escuchamos Ok, bien. sí, sí, te perdón, tenía escuchamos. aquí como Isabel. una Sí, sí, interferencia, perfectamente. disculpen. Em, y cuáles serían los mensajes que tanto Laura como Andrés quisieran transmitir a los asistentes en el marco de este proceso. Ya hemos mencionado lo clave que es el momento electoral que estamos viviendo y los desafíos en términos de la concreción de esa paz grande que planteaba el informe. Y luego vamos a tener un espacio de discusión. Entonces, sin más, voy a darle la palabra perdón, un segundo, es que tengo algo, alguien me llama, es muy extraño, tengo una interferencia aquí muy particular, pero bueno, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, va a presentarnos un poco las tesis que ella planteó dentro de su capítulo en el libro. Laura, tienes 15 minutos, si te pasas mucho, te interrumpo, ¿listo? Adelante. No, no hay ningún problema. Yo creo que no me voy a pasar de los 15 minutos porque lo que más me interesa es abrir una conversación sobre esto. Em, el capítulo que yo escribí para este libro es un capítulo donde introduzco un concepto que es el capital armado. ¿M? El capital armado no es otra cosa, o sea, es como descubrí que el agua moja, pero el capital armado básicamente son esas características que hacen que un grupo pueda ser fuerte y crecer en el tiempo, un grupo armado ilegal en este caso, pero busca darle un poco más de sentido a la pregunta de por qué siempre después de cada ciclo de violencia o cada vez que logramos algo exitoso como desmovilizar grandes masas, o sea, miles de personas que han estado en armas bajo, por ejemplo, en el caso de las AUC, digamos, en condiciones de paramilitarismo, bajo el caso de la guerrilla en condiciones de insurgencia, pero cada vez que lo logramos, aparecen luego una serie de remanentes, que es muy normal en los procesos de paz, pero ¿por qué esos remanentes se vuelven a convertir en grupos que son capaces de si bien no desafiar al Estado en su conjunto, por ejemplo, sí hacerle la vida imposible a las comunidades donde están viviendo, tener control territorial, hacer violencia indiscriminada, digamos, y de gran escala? Entonces, en el proceso con las AU se quedaron más o menos 30 pequeños remanentes. Gran parte de esos remanentes terminan hoy después de muchas guerras entre sí y de distintas configuraciones, volviéndose lo que hoy conocemos como Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, y más aceleradamente en este ciclo, pues de los 30 y piquito de pequeños grupos que quedan después de la desmovilización y el proceso de paz con las FARC, pues estos ya terminan constituidos al menos a hoy en entre tres y cuatro grandes bloques de disidencias, pero que son muy flexibles hasta el momento. O sea, todavía no se termina de saber cómo van a asentarse o si se van a asentar y en cuántos grupos van a terminar asentados. Pero ese reciclaje armado y esa capacidad, pues era la pregunta profunda de investigación. Entonces, en eso, el capital armado que propongo pues tiene 7 dimensiones, pero las tres más importantes, porque no los quiero aburrir, es el arraigo, es una dimensión muy importante. Cuántos y de qué manera estos grupos armados logran arraigarse en los territorios donde están. La segunda es la diversificación de sus ingresos, es decir, en cuanto yo tenga más ingresos diversos, pues voy a ser un grupo mucho más fuerte, voy a tener un índice de capital armado mucho más alto, voy a tener más capacidad de resiliencia, más capacidad de sobrevivir. Y lo otro es, mira tú, es el arraigo, la diversificación de capital, y pues el acceso, digamos, a algunos lugares especiales del Estado, por decir, como el acceso a la corrupción o, digamos, sus vínculos políticos, es otra
digamos, de la gran capacidad de arraigo de estos grupos armados. Y como eso, pues obviamente hay otras cuatro dimensiones que también pues son importantes y los invito a leer el libro y a leer el capítulo de Capital. Entonces, todo eso básicamente que nos da en el capítulo una especie de ranking de cuáles son los grupos y efectivamente en este momento estamos lidiando con tres de los grupos con mayor capital que hemos tenido. Sacando a las FARC de la ecuación, pues a las antiguas FARC tenemos un ejército gaitanista que viene de varias guerras, o sea, otra de las dimensiones que es muy importante es la capacidad de absorción de mandos y cuántos ciclos de violencia has pasado tú. Este es un grupo que lleva varios ciclos de violencia. Tiene, el otro día conversábamos con Andrés que hay figuras, hay líderes dentro del ejército gaitanista de Colombia que llevan por lo menos 5 procesos de paz encima. O sea, alias Gonzalito lleva 5 procesos de paz encima y además pues el tipo es experto en negociaciones que yo creo que cualquiera de los presentes acá. Y eso los hace tener una capacidad de aprendizaje muy grande. Eso reta como algunas de las teorías más mm, famosas o populares en Colombia cuando hablamos de estos grupos armados y es, por ejemplo, la narcotización. O sea que estos grupos existen porque existe el narcotráfico, ergo si no existiera el narcotráfico no existirían estos grupos. Yo creo que eso al día de hoy es totalmente falso. Yo puedo quitar el narcotráfico de la ecuación y estos grupos, sobre todo los más fuertes, que tienen 6, 7, 8 economías ilícitas que les proveen al grupo, pues van a terminar siguiendo su vida como si nada, o pues tendrán una que otra afectación como cualquier empresa que pierde una parte de su negocio, pero van a poder continuar con, digamos, con su existencia como grupo. Y lo siguiente es que en estos grupos lo más importante no es, o sea, digamos que no estamos en una pugna por control de economías ilícitas como tal, y también creo que eso es un problema de foco, sino estamos en una pugna por el control territorial. O sea que todos prácticamente los grupos que están en este momento, sobre todo los más fuertes, el EGC, la disidencia de alias Mordisco, que han crecido a unas tasas impresionantes, son grupos que propugnan por el control del territorio, por el control de porciones del territorio y a partir de ese control puedan o no negociar con el Estado. Son grupos que siempre van a buscar escenarios de negociación, pero también son grupos muy complejos donde la posibilidad de diálogo y la posibilidad de desmontarlos como tal es bastante diferente a lo que fueron las posibilidades con las FARC. Entonces, ¿cuánto llevo, Cata? ¿Como 10 minutos? Como 10 minutos. Bueno, entonces voy a tomar los últimos 5 minutos para pasar como a la propuesta que Realmente lleva plantea el 7, capítulo. Ay, lleva pues 7 pucha, minutos. hoy estoy muy sintética. Bueno, entonces quiero pasar en estos minutos, digamos, pues habiendo explicado un poco de qué se trata lo del capital armado, que tiene 7 dimensiones, que eso compone la fuerza de los grupos, a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el dilema que estamos enfrentando ahora? Y creo que en este periodo preelectoral es una especie de falso dilema sobre si negociar con todos los grupos de todas las maneras, de todas las posibilidades, o irnos hacia el otro lado y es decir, usar meramente la fuerza. Y ahí pues no, uno, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿la tenemos? ¿No la tenemos? ¿Cuánta tenemos? ¿Qué capacidad de movilidad de esa fuerza tenemos? Pero digamos que es una de las alternativas que se está poniendo en el horizonte y pues la fuerza como se ha estado usando tampoco ha impedido que estos grupos armados crezcan y se hagan más fuertes. O sea, el ejército gaitanista lleva 20 años haciéndose fuerte, que el Estado y los 4 años del gobierno Duque, donde no hubo ninguna negociación, pues fueron 4 años muy buenos donde se readaptaron, donde crecieron, digamos, donde tuvieron muchas posibilidades de continuar ese crecimiento. Y por el contrario, las disidencias de Mordisco también en esos 4 años tuvieron grandes posibilidades de crecimiento y de asentamiento. Entonces, no necesariamente em, esta cosa que estamos viendo hoy de política de paz versus fuerza, pues es, digamos, un dilema que nos va a sacar de este embrollo de estos nuevos grupos. Entonces, ¿qué hacer con estos grupos? Es un poco la pregunta.
Si hay 7 dimensiones y es una hipótesis muy arriesgada de ese capital armado que lo hace muy fuerte, ¿por qué no apostarle a descapitalizar a esos grupos, digamos, a tener una estrategia de descapitalización? Y eso implica no solamente descapitalizar en términos financieros, o sea, ir cerrando de alguna u otra manera la capacidad de los grupos de acceder a rentas, que eso obviamente pues lo tiene que hacer el Estado, haya o no haya negociaciones, sería muy buena idea. Eh, pero no solamente es eso, sino descapitalizarles, por ejemplo, esa dimensión que es tan importante del arraigo. ¿Dónde constituye el arraigo? Las funciones de policía y de seguridad que estos grupos están ejerciendo en el terreno, cómo el Estado vuelve a retomar esas funciones o cómo no le permite a los grupos realizar esas funciones. Y en esto yo creo que la herramienta de la negociación sigue siendo una herramienta válida y sigue siendo una herramienta que el Estado y la sociedad puede utilizar, sobre todo que es una herramienta que bien utilizada, y sí, puede generar muchos menores costos humanitarios, sociales, políticos que, digamos, la confrontación pura y dura por sí misma. Ahora, tiene que ser una herramienta bien utilizada, planeada, con método y sobre todo haciéndose estas preguntas correctas. Entonces, finalmente, lo que se propone en el capítulo como estrategia de descapitalización es eso, ¿no? Es una combinación y un llamado a la combinación entre una fuerza mucho más focalizada y estratégica, probablemente más relacionada con, ni siquiera con la clásica de captura y meta a la cárcel, sino hágale la vida muy difícil a estos grupos, por lo menos no se las ponga tan fáciles para que crezcan. También con otros colegas hemos hablado en muchos momentos. Colombia, por ejemplo, ha dejado de incautar armas o tiene un mercado de armas negro bastante corrupto que circula por todas las calles y que realmente no estamos atendiendo con mucha seriedad desde el punto de vista de las políticas de seguridad. Colombia no tiene, o sea, tiene un aparato militar así de gigante y un aparato de protección así de pequeño. Colombia ni siquiera tiene un conteo de cuántos niños y niñas son reclutados al año. O sea, lo más cercano es la gente que logra pasar todas las dificultades en terreno, llega a la Defensoría del Pueblo y pone una denuncia. Y eso puede ser perfectamente el 30-40% de los casos, o sea, no es mucho más que eso. Entonces, el acceso a estar permanentemente reclutando personas, no estamos haciendo absolutamente nada para impedírselo. Incluso el acceso también a capital financiero, a ejercer cierto tipo de funciones, el acceso mismo al Estado vía corrupción de estos grupos pues no es ahí donde estamos poniendo los focos de la fuerza y creo que eso debería ser en el próximo gobierno, si nos escuchan, pues debería ser una de las posibilidades que tengamos. Y eso contribuiría de una u otra manera a por lo menos uno de los 3 ciclos de violencia que hemos vivido de una manera pues tan cruel y que el legado de la Comisión de la Verdad es tan impresionante en eso, por lo menos en uno de los ciclos, poder decir que le hemos dado cierre. Y ahí pues caben todas las herramientas posibles que para hacer llegar el Estado a los territorios, que la presencia social del Estado, que el Estado social de derecho, que todas ese tipo de cosas, pues evidentemente caben en esta propuesta de descapitalización de los grupos armados. Incluye también la negociación como herramienta. Yo no sé, Cata, yo creo que lo dejaría ahí, es como un resumen muy corto de qué fue el capítulo, de qué se presentó de esto y más bien lo dejaría la conversación abierta para preguntas. Lau, muchas gracias por sí, fuiste súper sintética, muchísimas gracias. Voy entonces a darle la palabra a Andrés Preciado del Centro de Valor Público de la Universidad de AFIT en Medellín para hacer su presentación. Andrés, tienes 15 minutos. Ahí está viendo mi presentación, ¿cierto? Listo, perfecto. Pues a mí me gusta mucho que haya sido después de Laura mi presentación porque parte como del contexto de la propuesta que yo hago, es que justamente como la situación de los problemas de seguridad que, que tiene el país son un poco la motivación o el contexto para un par de retos que yo planteo de la reforma del sector seguridad y defensa en Colombia.
Seguramente ahorita vamos a poder conversar con más detalle, pero pues eso está directamente relacionado a muchas de las recomendaciones que se hizo en la Comisión de la Verdad, en particular pues porque toca asuntos sensibles de lo que la comisión revisó, pero además de lo que la comisión propuso. Entonces hay una sintonía enorme entre la reforma que en su momento planteó la comisión y lo que yo planteo. Seguramente hay unos matices de énfasis y algunas cosas en donde hay distancia en la que voy a tratar al final también de profundizar. Que esto es más una propuesta para la discusión pensando en que obviamente esto tiene algún sentido para la campaña presidencial. Yo creo que la reforma sectorial es sin duda la necesidad más apremiante y no pensar en reformas pequeñas o en reformas chiquitas, porque las reformas chiquitas nos han demostrado que nos postergan la necesidad de repensar el sector, que, que incluso yo creo que ese es como el gran tema de lo que se propone. Y los 5 retos de reforma de los que hablo en el artículo, pues son básicamente 5 retos grandes generales. En el momento en que escribí esto, a finales del año pasado, pues yo creo que todavía hay unos que mantienen vigencia, hay otros en los que seguramente por la coyuntura han cobrado algo más de relevancia. Pero pues voy a tratar como de referirme a los 5 rápidamente, tratando de provocar también alguna reacción y que conversemos en más detalle. Los 5 retos entonces son, primero, ¿qué sector necesita el país? Yo creo que una cosa que no hemos entendido bien es que el sector seguridad y defensa tiene una cantidad de voces muy dispersas. Se llegaría a entender que el rector del sector es es el Ministerio de Defensa. Yo creo que esa rectoría es una rectoría bastante compleja por lo que dijo la comisión, pero también por lo que se ha visto históricamente de lo difícil que el sector defensa mande en los asuntos de seguridad y de defensa que deberían ser más diferenciados. Pero la verdad es que esta cabeza del sector no está en la cabeza o no necesariamente tiene la rectoría, y hay una cantidad de decisiones alternas que terminan afectando desde lo que tiene que ver con la negociación de paz, y todos creo que somos más o menos conscientes que la paz total generó unas afectaciones, o más que afectaciones, como unas sí, generó unos impactos en la política de seguridad que no siempre fueron bien coordinadas y bien calibradas. Em, Ni qué decir del Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior en Colombia se sigue dirigiendo el Fonsecón, entonces eso es una cosa que es bastante anacrónica y que no tiene mucho sentido. El Ministerio de Justicia tiene todo el tema penitenciario y de política de drogas. Y bueno, ni qué hablar de la vigencia que tiene la coordinación sectorial con DNI, con la UNP y con la Fiscalía, que yo creo que es más que evidente que eso requiere reformarse. Y eso requiere reformarse a partir de definir claramente cuál es la rectoría del sector, si es en defensa o en una nueva cartera, pero además diferenciar claramente los asuntos de política de seguridad y política criminal, que no hay una claridad sobre eso. Y creo que para pensar el sector que necesita el país, hay algo que definitivamente hay que, como dicen en mi tierra, hay que darlo por perdido, y es que vamos a aumentar el pie de fuerza. No hay una posibilidad fiscal, ni presupuestal, ni política viable que nos permita aumentar el pie de fuerza. Y eso es una cosa que seguramente se va a debatir mucho en la campaña presidencial y que se está debatiendo, pero la verdad es que nosotros tenemos año a año menos pie de fuerza del que teníamos el año anterior, y eso no va a mejorar sustancialmente. Em, lo que tenemos que hacer es pensar más en la reasignación, en la inteligencia operativa de dónde estamos poniendo el pie de fuerza que tenemos, porque el aumento no es considerable, no es viable y no va a ser viable en el corto y mediano plazo. El segundo reto es dónde ubicar la Policía Nacional, y esto tiene que ver justo con lo que les mencionaba antes. Nosotros hemos discutido muchísimo, la Comisión de la Verdad específicamente recomendó la modificación de la asignación ministerial de la policía. De hecho, hay que reconocer que el gobierno Gustavo Petro, desde su propuesta de campaña y en el plan de desarrollo, puso digamos, como la promesa de reubicación ministerial o de la viabilidad de esa reubicación ministerial.
Este es un tema que cada tanto vuelve a la discusión nacional y yo creo que entre las dos posibilidades de mantenerse el Ministerio de Defensa o trasladar a un nuevo ministerio civil, sea a partir de la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana o de la reasignación del Ministerio de Justicia, como algunos han dicho, yo creo que sin duda esto es un tema que es relevante y que lo más clave es no tratarlo de forma aislada, es decir, la reforma no puede ser solamente sacar a la policía del Ministerio de Defensa, sino ajustar todo el sector, porque justamente la reforma más pequeña de reubicación de la policía nos puede desviar del asunto más grande y es recomponer el escenario de poderes estructural de ese ministerio o ese sector seguridad y defensa si se ve de manera más amplia. Entonces yo creo que lo clave es, sin duda, reajustar el sector, no solamente la pertinencia, o no, perdón, la ubicación de la Policía Nacional. Em, yo creo que el escenario híbrido muestra justamente que las condiciones han cambiado y que efectivamente se cambian las condiciones ameritan pensar la reforma del sector. En Colombia se ha discutido mucho como no, no es el momento propicio, los retos de seguridad y defensa que tenemos no nos permiten justamente hacer ese cambio. Pues realmente yo creo que es muy idílico pensar que vamos a tener un momento perfecto para hacer el cambio de seguridad en el que no tengamos retos significativos. Al contrario, yo creo que la reforma lo que permite es justamente atender esos retos porque seguimos en una situación como de bloqueo institucional con el sector que tenemos actualmente. El tercer reto tiene que ver con el acuerdo multinivel. Yo creo que hay que reconocer que ese sistema local de seguridad que construimos como entre los 80 y los 90 en su momento fue exitoso, dio unos resultados, permitió que la mayoría de autoridades locales, llámense gobernaciones y alcaldías, asumieran retos de seguridad. Eso es una cosa que parece hoy una pendejada, pero nosotros llegamos a tener alcaldes como Luis Pérez en Medellín que en peores momentos de seguridad decían que la seguridad no tenía que ver con él y que eso no era una cosa de la que él se tenía que encargar, sino que era una cosa del gobierno nacional. Hemos ganado mucho y hemos avanzado mucho, pero tenemos que reconocer que ese sistema que creamos está quedando obsoleto, que esa forma de gestionar la seguridad en lo local a través de consejos de seguridad, de planes integrales de seguridad que le pedimos a municipios de sexta categoría que nos entregan documentos de 200 páginas que probablemente son repetidos entre municipios y que los mismos fondos de seguridad territorial les han quedado desfinanciados. Y han quedado desfinanciados por múltiples motivos, en particular porque los contratos de obra pública, que son los que están grabados, pues ya hay menos contratos de obra pública, hay otros tipos de contratación. Entonces, en general, reformar el sector es muy importante, pero también volver a retomar los acuerdos multinivel, pensar las competencias, repensar esa arquitectura de competencias entre los gobiernos departamentales y municipales y reasignar competencias, pues esto también es una cosa que se enmarca en una conversación más grande de país sobre las competencias territoriales, pero sí tenemos que reconocer que ese acuerdo multinivel requiere también unos ajustes. El cuarto es un tema o es un reto que es muy complejo porque es un reto de pensar seriamente de dónde salen los recursos. Aquí yo creo que sí hay una diferencia entre lo que yo planteo en el artículo y las recomendaciones de la comisión. En su momento la comisión dijo que era viable pensar en una reducción del presupuesto de defensa y yo creo que eso tenía digamos, unas explicaciones o unos puntos de partida. El punto de partida en el que estamos en este momento, como yo lo veo, es que efectivamente lo que el sector requiere no va a ser menos recursos, sino probablemente más. Y esto atiende a distintas cosas. Yo creo que tenemos que reconocer que tenemos una situación en donde no tenemos claros los números del sector. Distintos gobiernos, los anteriores gobiernos, todos en mayor o menor medida nos han dicho mentiras de cuáles son las capacidades reales, la línea base de capacidades, de obsolescencia, de desfinanciamiento del sector, no lo sabemos y eso va desde las horas de vuelo hasta el pasivo pensional que tenemos con la fuerza, con los retirados de las fuerzas militares y de policía. Y año tras año, o gobierno tras gobierno mejor, nos han tirado la pelota hacia adelante, pero nosotros no tenemos una indicación real de cuánto es la desfinanciación. Lo que sabemos es que tenemos un sector nacional que está obsoleto.
y que no tienen las capacidades financieras para mantener ni siquiera lo que tenemos actualmente en capacidades, y ya hemos escuchado la discusión en torno a cosas de capacidades mayores como las horas de vuelo y demás. Pero tenemos que reconocer una cosa, y es que ajustar el sector no va a requerir menos recursos, probablemente va a requerir más. El ajuste salarial que, por ejemplo, hay que reconocer que el gobierno Petro ha avanzado con miembros de la fuerza pública no va a requerir menos recursos en el mediano plazo, sino más. Lo que pasa es que eso implica también ser más eficientes en cómo se asigna ese sector y porque ese dinero, perdón, y porque este reto es muy importante, y es, no podemos hablar de reformar el sector, de mejorar el liderazgo civil, si ese liderazgo civil no tiene control presupuestal en las fuerzas. Y lo que tenemos que reconocer es que lo que nos sirvió mucho en los 90 para generar una fuerza pública medianamente eficiente y es cierta autonomía administrativa y presupuestal, hoy va en contravía del liderazgo civil. Nadie tiene hoy en el mando civil el control de cómo las fuerzas están invirtiendo su presupuesto. En particular, esto es muy fuerte en la Policía Nacional. La discrecionalidad administrativa y presupuestal de las fuerzas es muy amplia y no se puede hablar de liderazgo civil si no tenemos un control presupuestal y si no nos ponemos al día de cuáles son las verdaderas necesidades del sector. Y finalmente, el quinto reto, que seguramente es muy conocido por todos, tiene que ver con la crisis penitenciaria y carcelaria. Uno diría, los asuntos de política penitenciaria y carcelaria son asuntos más de política criminal de que de política de seguridad y defensa, pero la verdad es que la imbricación de esas dos políticas cada vez es más clara, y los retos que el tema o que el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario le pone al sector seguridad y defensa son cada vez mayores. 2000 policías destinados a labores carcelarias en estaciones de policía, en un riesgo jurídico enorme para esos funcionarios públicos, en un riesgo jurídico para el Estado, lo que eso genera en carga fiscal para los entes territoriales. No sirve de nada hacer un ajuste del sector seguridad y defensa si no atendemos a la par la crisis penitenciaria y carcelaria. Me tomo los dos últimos minutos para enfatizar en el tema de cómo este artículo tiene una conexión con las recomendaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad. Yo creo que efectivamente estos retos de reforma sectorial están conectados con las recomendaciones que hizo la Comisión sobre protección de excombatientes y liderazgos sociales. Creo que la Comisión está en la misma línea de lo que yo planteo de cómo la política criminal y el rol de la Fiscalía o del sistema de inteligencia tiene que ser repensado. Y eso, digamos que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que se fortalece el sector, o que al fortalecer el sector se disminuye la militarización del sector seguridad y defensa, es decir, en la medida en que el sector civil sea más fuerte, se va a desmilitarizar la manera de operar del sector. Estamos de acuerdo en la separación de la policía del Ministerio de Defensa, pero dando prioridad a la reforma sectorial. Probablemente en lo que tenemos algo más de distancia es que la comisión ve que es necesaria una disminución presupuestal en los temas de defensa. Yo creo que la reforma sectorial lo que implica es que seguramente no vamos a tener que gastar menos, sino gastar más y gastar mejor. Eh, yo lo dejaría ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y a ambos porque manejaron el tiempo maravillosamente. Quiero en este momento ofrecerles a todas y todas una disculpa, especialmente a mi colega Saruy Tolosa. Al inicio de este evento, la idea era que él iba a hacer una presentación del libro, de conectar un poco lo que hablamos en el evento pasado con lo que íbamos a conversar hoy. De todas maneras, y bueno, el libro, el enlace de descarga está quedando puesto en el chat de este evento. Y la otra cosa que Saru iba a hacer era presentar un decálogo con recomendaciones sobre estos temas de paz y seguridad que lanzamos precisamente ayer. Eh, de hecho, este libro y todo el proyecto que realizamos a lo largo del año pasado con Laura, Andrés y varias otras personas expertas en estos temas, em, y que condujo al libro tenía un poco en mente la idea de plantear temas que son centrales para una política, para políticas de paz y seguridad en Colombia
en este momento, teniendo en cuenta que venían las elecciones. Y en esa línea queremos invitarles a descargar el decálogo, que también va a tener un enlace. María Alejandra va a poner el enlace en el chat. Simplemente quiero leerles muy brevemente como como el título de las recomendaciones, de manera que ustedes se animen a descargarlo. Em, Hay una, y esto conecta mucho con lo que presentaron Laura y Andrés hoy, es que es necesario hacer un diagnóstico de las capacidades humanas, técnicas y financieras del Estado para las políticas de paz y seguridad. También que es necesario adoptar una perspectiva subnacional y un enfoque territorial para estas políticas. Que es necesaria una estrategia de descapitalización integral del poder armado, un poco el tema que Laura presentó, que también es necesario transformar la política de drogas para enfocarse en enfrentar a los ecosistemas criminales que operan hoy en los territorios, que se necesita hacer un fortalecimiento de la justicia local y de las autoridades civiles en lo local, que es necesario que haya una independencia de las estrategias de construcción de Estado frente a las políticas de negociaciones de paz, que deberían ir, digamos, por rutas paralelas pero separadas, que es necesario hacer un abordaje específico de la violencia urbana y la tercerización criminal, que se necesita innovación técnica en la medición del conflicto y el control social que tienen los grupos violentos sobre comunidades y territorios, que se necesita una reforma estructural del sector de seguridad y defensa, lo que presentó Andrés, y que es necesario pensar más en una seguridad participativa y en la prevención de las dinámicas de violencia. De nuevo me disculpo, fue un error de mi parte, pero ahora, y bueno, también adicionalmente en este contexto electoral, todos estamos queriendo em, que las cosas salgan lo mejor posible. Además de este decálogo, estamos presentando, ayer lanzamos otros dos, uno sobre transición energética y otro sobre temas laborales, que también los invitamos a consultar. Y ahora pues con eso darles la palabra para preguntas, comentarios, la discusión está abierta para ustedes. Camilo Sánchez, por favor, si puedes brevemente presentarte, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Camilo Sánchez, soy actualmente consultor del PNUD y del BID. Históricamente he trabajado mucho estos temas. Muchas gracias, Laura y Andrés, por su muy buena capacidad de síntesis, debo decir. Eh, Quisiera hacer dos preguntas. Uno es, creo que ustedes han logrado señalar muy bien esa, llamémosla falsa dicotomía entre negociación y la apuesta más clásica de seguridad. Eh, Quisiera saber desde su perspectiva cuáles son los ajustes que hay que hacer a una política de negociación en este nuevo contexto, qué funciona y qué es lo que no funciona. Sabemos que hay que meterle más métodos, sabemos que hay que meterle más rigor, pero ¿eso qué significa concretamente? Esa es la pregunta uno. Y la eh, pregunta dos, quisiera aterrizarlos hacia un caso real de lo que vimos recientemente, y si nos pudieran ilustrar para este caso real cuáles eran las alternativas que realmente había sobre la mano desde la perspectiva del Estado, y me refiero a esta suerte de retoma que hace el ELN del Catatumbo. Esto era bastante anunciado, la inteligencia, me atrevo a decir, estaba ahí. Sin embargo, digamos, ocurrió un poco frente a nuestras narices. ¿Cuáles eran las alternativas? ¿Qué es lo que nos frenó, digamos, para poder actuar frente a una incursión tan anunciada y anticipada? Gracias. Vamos a tomar algunas preguntas y luego les damos la palabra. Tengo a Yehuar Robinson Murillo. Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí?
Sí, perfecto. Bueno, gracias. Me presento, soy el coordinador del Comité de Impulso de la conmemoración de los 15 años de la Ley de Víctimas. Después de escuchar a los dos expositores, lo que dice la doctora Laura es muy cierto. Nosotros como organizaciones lo hemos puesto siempre en consideración. La verdad sobre el conflicto armado no se va a saber el 100%. Eso es un tema, no solamente tema político, sino tema de por preservación de la vida, porque mucha verdad que se conoce, pues no se puede difundir, porque realmente, y como lo dijo el segundo expositor, el tema de seguridad. Aquí hay una línea transversal entre funciones y responsabilidades. Uno le marca a los ministerios, otro le marca a las entidades. Entonces, ahí no hay un contexto claro de quién debe tener seguridad y acompañamiento en los procesos. Muchas de estas propuestas las hemos marcado también en temas del CERREN y otras líneas de seguridad, como por ejemplo nosotros que manejamos el tema del concepto de seguridad en el territorio como parte fundamental de retorno y reubicación. Entonces, son líneas que van transversales en todo lo que se marca. Y nosotros en los 15 años, que va a ser el 10 de junio, nosotros tenemos una línea clara y es hablar sobre qué ha pasado en los 15 años de la ley de víctimas. Y una de las líneas va a ser el tema de la verdad. Tanta verdad ha existido en Colombia desde la comisión que se hizo? Simplemente eso y dejarles pues a los escritores pues esas dos preguntas de cómo complementamos y fortalecemos a las organizaciones que venimos trabajando en las líneas que ustedes presentaron en los capítulos. Gracias. Muchas gracias, Yewar. John Fiverr. Claro que sí, muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es John Fiber Mosquera Gudelo. Soy, pertenezco en el CTP como representando a los desplazados y mi preocupación, además de todo lo que han añadido los compañeros, quiero unirme a la primera voz del compañero que intervino y en este caso puntual es al recrudecimiento de la guerra o de del conflicto armado interno que tenemos y de de esos vacíos que se deja, que me gusta mucho, le pegué una ojeada al libro, gracias por publicarlo ahí, poderlo nosotros descargar. Eh, He leído algunos acotes muy buenos que me parecen de ello. Sin embargo, mi preocupación como aliado es cómo podemos nosotros como sociedad civil poder entender que tristemente, aunque se firmó una paz imperfecta, gracias a Dios ha podido dar resultados en muchos de los territorios, pero en nuestro territorio puntualmente tenemos la situación y es que se rearmaron y hay una situación compleja para la sociedad que la Defensoría del Pueblo lanza constantemente emite las alertas tempranas, pero que a la realidad nosotros no tenemos, digamos, como esa visibilidad para poder actuar de cierta manera ante los líderes sociales que estamos siendo estigmatizados y a su vez desplazados del territorio, como lo es en el caso personal. Y en segundo, para las personas que defienden y le apostan a los derechos humanos dentro de la región que también padecen esta situación. Y creo que de cierta manera, vuelvo y digo, no he leído todo el libro, pero creo que allí debe de acotar algunas de esas situaciones que pasan constantemente con estos defensores de derechos humanos y con los líderes sociales. Es pertinente que ustedes que están y allí hacen diferentes investigaciones nos puedan hacer eco de esta situación que nos pasa cotidianamente en nuestro territorio. Muchas gracias, muy lindo el libro. Quiero terminármelo de leer, muy amable. Dios les bendiga. Muchas gracias, John. Si por el momento no hay nadie más que quiera intervenir, le voy a dar la palabra a Laura y Andrés para que respondan las preguntas que ha habido. Laura, adelante. Bueno, hay una pregunta, Camilo, que es sumamente interesante y son los ajustes, o sea, más allá de decir que hay que ajustar de la paz, o sea, digamos, de cómo sería una política de paz ajustada en esto. Y yo ahí tengo un par de ajustes que son tantín polémicos, y es que, mira, nosotros durante muchos años, digamos, tuvimos la idea de macro, o sea, digamos, de acuerdos muy macro, y de utilizar la paz como ese punto de inflexión o ese momento, o sea, esa negociación que nos permitía entrar a reformar estructuralmente el Estado.
porque teníamos grandes grupos insurgentes. O sea, teníamos unas grandes FARC que tenían 10 puntos muy claros sobre yo quiero esta reforma agraria y esto y esto y esto, y unas consideraciones frente a la estructura del Estado, a cómo nos movía, todo eso, digamos. Ese tipo de acuerdo, digamos, fue muy importante y es el acuerdo que tenemos en el 2016, pero ese mismo tipo de acuerdo, yo lo que no puedo hacer, básicamente porque no funciona, es partirlo en pequeños acuerdos parecidos a ese en cada territorio. ¿M? ¿Por qué? Porque pues básicamente no me va a funcionar y ese ha sido el problema, por ejemplo, en Comuneros del Sur. Cuando tú llevas una cosa de ese nivel de macro, ya como a la microeconomía, al momento territorial, pues lo que vas a tener es una mesa donde la gente esencialmente va a pedir es que el Estado haga su trabajo. ¿M? Y entonces someter que el Estado haga su trabajo a que haya o no haya éxito en una negociación de paz, pues se vuelve como una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Entonces voy a hacer una mesa, o sea, mejor dicho, me voy a alzar en armas contra el Estado para que llegue el Estado. Termina siendo una cosa muy así como con algunos procesos en Nariño. Ese tipo de modelo de negociación, yo creo que nos toca partirlo en dos. Nosotros tenemos una ruta a 20 años que es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene unos puntos muy claros en su espíritu, es perfectamente implementable todavía. Tenemos una segunda ruta que es básicamente garantizar funciones básicas del Estado en territorio. Ninguna de estas dos cosas deben o debería eventualmente pasar por una mesa de negociación. Esto hay que hacerlo y hay que buscar la manera más eficiente de hacer. Y por eficiente no me refiero de que no gastar poquito, no sé qué, no. Por eficiente me refiero a lo siguiente. En el PEDET solamente nos hemos gastado 26.7 billones de pesos. Construyendo por el propio diseño del PDET lo que la gente pide, o sea, pide tres cosas en grandes números. O sea, obviamente hay proyectos productivos de muchas cositas, pero en esencia, más del 80% de los proyectos del PDET son vías terciarias. Es el primero, o sea, el primer proyecto, digamos, de desarrollo territorial para la gente son vías terciarias, el segundo es energía y el tercero es infraestructura educativa. Esas son tres cosas que yo puedo perfectamente, sin volver a reprocesar, hacerlas y hacerlas de una manera más eficiente, no partirlas en 14.000 pequeños proyecticos que le cuestan mucho más a la implementación y que por cada escuela de vereda tengo que poner de acuerdo 3 ministerios, 2 alcaldías. Eso es lo que no va. Entonces, encontrar un mecanismo para hacer esto, para implementar esto, es una de las cosas que tenemos que hacer, llámense fondos regionales, o sea, también tenemos una trayectoria larga, digamos, en haber encontrado mejores maneras de hacer este tipo de inversiones territoriales. Cualquiera de esas nos puede funcionar mejor que lo que hay ahora. Eso por una parte. Y por otra parte, dejar las negociaciones como lo que son, como negociaciones, o sea, dejar la herramienta. Voy a sentarme a negociar, por ejemplo, con el Estado Mayor de los bloques y frentes. Con el Estado Mayor de los bloques y frentes en la negociación, yo básicamente lo que hablo son las condiciones o de desmovilización o de sometimiento jurídico o de justicia transicional, reparación a las víctimas, digamos, este tipo de cosas mucho más atenientes y dejo todo lo que tiene que ver con desarrollo fuera de esto, porque eso es empezar también a desestructurar. Yo sé que eso a veces no es fácil de escuchar porque todavía tenemos la cabeza en el segundo ciclo de violencia, que era toda esta cosa contra insurgente, pero es mucho más sencillo usar una herramienta de negociación de esta forma. Eso hay que cambiarlo. Y lo segundo que hay que cambiar, pues es una cosa que suena muy lógica, pero que no hemos hecho y es la oficina tiene X, la oficina de paz del alto comisionado tiene X número de funcionarios. Yo no puedo dividir, o sea, mejor dicho, de a funcionario por mesa no me va a funcionar. Entonces, cada proceso de paz yo sí creo, o cada acercamiento de negociación que tiene que tener una valoración muy honesta de cuál es la capacidad del Estado para sentarse a hablar con ese grupo, conocer perfectamente bien al grupo. O sea, digamos, básicamente, ¿qué es? Es tener como las condiciones de manual de cómo se hace una negociación. Y creo que ahí, digamos, se podría pensar en unos acercamientos.
Yo aún creo que las negociaciones o no los diálogos sociojurídicos como los planteó este gobierno, pero pensar en la negociación como una herramienta respecto a grupos del crimen organizado que le permita al Estado desactivar masas de importantes del crimen organizado, pues evidentemente es algo que todavía tenemos que mejorar, pero que tiene potencial. Yo lo dejo ahí y le dejo la pregunta del Catatumbo, que es la pregunta más difícil. En esencia, yo creo que no hubiéramos podido, o sea, hay muchas cosas que pudimos hacer y no fue solamente la paz, ni las negociaciones de paz lo que impidió que el Estado actuara en el caso del Catatumbo. Ya no habían acercamientos con el ELN, por ejemplo. Pero dale pues ahí, Andrés. Adelante, Andrés, gracias. Gracias, Laura. Yo tengo como dos posturas con lo del tema de, bueno, en el tema del Catatumbo yo creo que bueno, lo de Catatumbo y lo de otros escenarios, yo creo que fue una forma de entender que el desequilibrio que nos generó la paz total fue bastante profundo en términos de capacidad de respuesta institucional. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el gobierno actual y con su apuesta de paz total, pero yo creo que ya tenemos suficiente evidencia para reconocer que en Colombia los mejores escenarios o los lugares, o perdón, los escenarios en los que hemos tenido mejores resultados es cuando una propuesta de paz acotada está acompañada de una política de seguridad y de cubrimiento territorial que más o menos sea eficiente. Ni los gobiernos digamos, para usar el eufemismo, ni los gobiernos de la guerra total ni los gobiernos de la paz total son lo suficientemente eficientes en los extremos del asunto, sino que una conversación, una combinación más o menos equilibrada de paz y seguridad es la que nos ha dado mejores resultados. Es, yo creo, el desequilibrio entre esa política de seguridad y esa política de paz total, el protagonismo que la política de paz total tuvo en los dos primeros años y después nos fuimos a otro escenario con la llegada del último ministro de Defensa. Ese desequilibrio fue el que explicó en gran medida por qué no se podían prever este tipo de asuntos como el del Catatumbo, que fue, digamos, el más significativo, grande y el que mayores costos humanitarios creó, pero muchos otros. Y por debajo de eso, que es como el segundo aspecto, estaba todo el tema de la capacidad de movilización institucional del Ministerio de Defensa, que ya en ese tipo de respuestas fue muy claro que efectivamente eso se había quedado, digamos, corto o que no teníamos toda la capacidad y bueno, las discusiones posteriores de horas de vuelo, de traslados y todo lo demás. Creo que esa es una de lo de Catatumbo rápida. No puedo dejar de referirme a lo que mencionaba Laura como más extenso del tema de política de negociación y es, pues, el legado yo creo que más complejo que va a dejar la paz total es es esta Sí, como el fuera de lugar político en el que queda toda apuesta de negociación o acercamiento de paz. Eso creo que es una cosa nefasta que hay que reconocer que va a ser muy difícil como destrabar políticamente y en eso uno tiene que ser como muy realista y reconocer que independiente de cualquier gobierno que llegue, seguramente el primero o el segundo año de gobierno de ese nuevo gobierno va a ser difícil poder vender con legitimidad una apuesta de negociación creíble o una apuesta de conversaciones creíbles y eso nos da una para que a mí me parece razonable para volver a separar dos cosas que nunca debieron estar juntas. Y aquí hago como una postura conceptual muy personal. Yo sí creo que hay que negociar con el crimen organizado y yo creo que eso es necesario y que nuestras siguientes décadas van a ser no solamente de Colombia, sino que el problema latinoamericano va a implicar negociar con el crimen organizado. Ahora, por amor de Dios, dejemos de llamarle a eso negociar paz. Negociar con el crimen organizado no es negociar paz, es hacer un acuerdo jurídico con unas organizaciones criminales. Entonces volvamos a separar las dos cosas. Negociar paz es una cosa y hacer acuerdos con organizaciones criminales de tipo más jurídico es otra cosa. Yo creo que en el contexto colombiano ambos asuntos son necesarios y van a ser necesarios en el mediano y corto plazo. Pero no volvamos a confundir esas dos vías. Y en esto los eufemismos de la paz total y estas cosas
como que para politólogos suenan muy interesantes y muy necesarias de conversaciones sociojurídicas, pues des en cuenta cómo en el escenario mediático todo eso se confunde y al final todo el mundo termina diciendo que eso son negociaciones de paz con una cantidad de bandidos y eso no conviene. Entonces volvamos a la claridad de que una cosa es el sometimiento y otra cosa es la negociación de paz y encaminemos por lo menos desde ahí a dos políticas que son necesarias, dos políticas que son importantes, que van a ser necesarias en el mediano y en el corto plazo y que van a requerir equilibrio entre política de seguridad y política de paz. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y luego le doy la palabra a Doris Ardila. Catalina Cruz Betancourt pregunta, ¿cómo perciben ustedes desde esta perspectiva lo que está pasando en la negociación urbana en Medellín y cómo se puede apoyar desde procesos de educación para la paz a que tengamos como sociedad mayores comprensiones y claridades que son tan complejas para las comunidades? Eso está en el chat y le doy la palabra a Doris Ardila. Bueno, me disculpan un poco que estoy bastante ronqueta. Buenos días allá, agradecerles la presentación y el ejercicio que vienen haciendo, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas va relacionada y es a los dos ponentes hoy. Eh, ¿En qué tablero colocan ustedes este análisis que han hecho en un escenario internacional como el que tenemos ahora, de guerra total y de confrontación y de conflictos donde no hay espacios a ningún tipo de diálogos ni de procesos que estén llevando a grupos armados diferentes en los diferentes conflictos que hay? Entonces, sabiendo cómo está el equilibrio de fuerzas internacionalmente, esto cómo afecta el escenario de Colombia. Esa es una primera pregunta, porque pues sí, esto me disculpan ustedes, yo no he leído todo el libro, apenas lo estoy empezando a mirar. eh, entonces me gustaría como oír la opinión de ustedes en ese aspecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que planteaba Laura, con el tema de las vías y de las necesidades que nos dejan los análisis de la implementación de los PEDETs. Justamente desde el Comité de Seguimiento y Monitoreo acabamos de elaborar nuestro quinto informe que pone un foco sobre el proceso de implementación de los PEDETs y el proceso de implementación de las recomendaciones. ¿Cómo se hace ese diálogo? Pero también Andrés hacía ponía un punto de vista muy interesante sobre la mesa en relación con que llamemos las cosas por su nombre y dejemos de hablar de eufemismos, de negociar con grupos criminales. A mí también me parece que eso es una condición muy importante para que podamos avanzar en el cierre de esas violencias, porque ya los mismos Estados Unidos han negociado con los talibanes y tenemos muchos ejemplos en muchos sitios del mundo. Entonces, eso en el contexto colombiano relacionado con los poderes políticos y con la corrupción y cómo los clanes políticos tienen acceso a los recursos del Estado para poder hacer realidad esas y dar esas respuestas. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Porque entonces tenemos ya historias pasadas de la cooptación y captación del Estado, de los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso cómo lo podemos pensar? Y no únicamente es muy importante el proceso de pensarlo, de razonarlo, de montar el modelo teórico y todo eso, pero con el ejercicio que nos han mostrado los procesos de paz en Colombia, ¿cómo le hacemos ahí? Si, por ejemplo, acabamos de tener un señor del Congreso que se acaba de ir hace pocos días a ir a la cárcel a pasar 23 años allá porque se robó los dineros de la paz. Entonces, ese tema de la corrupción, el tema del ejercicio político, el tema del ejercicio de los diálogos que se enmarquen en un proceso de negociación y en otros procesos, entonces, y esa doble moral que hay, ese doble rasero en el país, eso cómo lo abordamos.
Yo no les estoy diciendo que me respondan esas preguntas, pues así con hilo de detalles, no, sino que me gustaría oírles su opinión porque son temas muy importantes. No estamos aislados y ese tema de la corrupción está ahí carcomiéndonos. Muchas gracias y felicitarlos por el ejercicio. Alberto Heredia, por favor. Hola, pues yo no sé si tengo preguntas, pero sí tengo más como unas ideas revueltas que quiero poner sobre la mesa porque, digamos, creo que hay varios elementos que tiene el libro que combinan estas dos ponencias, pero que tenemos que abordar y reflexionar, vamos, en mayor profundidad. Espérate, yo prendo mi cámara para que me vean. Pero, digamos, yo creo que uno podría hacer como una síntesis muy grande, digamos, del informe de la Comisión de la Verdad, digamos, en estos dos bloques que estamos viendo hoy. Y uno llega, digamos, como a la conclusión en el informe que no vamos a poder desmantelar, digamos, los grupos armados ilegales de alto impacto sin cambiar nuestra política de seguridad, pero también entender que no vamos a cambiar la política de seguridad sin poder desmontar las condiciones que están alimentando permanentemente estos grupos. Entonces, digamos, ahí creo que el primer planteamiento de descapitalizar esa palabra, digamos, es bien interesante porque nos invita a entender que estos grupos están funcionando como unos ecosistemas criminales muy complejos, y sobre los que la paz total, pese a lo que las apreciaciones que tengamos, igual nos deja, digamos, lecciones aprendidas. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá, los grupos tienen mejores sistemas de protección que los mismos que ofrece el Estado. Digamos, hay unas cosas que son muy complejas y que tienen unas estructuras que se vienen alimentando, como Laura decía, durante 20 años, que para lograr desmontarlas hay que verlas de una manera multidimensional, integral, y eso me parece que es un punto, digamos, muy válido. Pero desmantelar esas condiciones para poder permitir una política de seguridad nos lleva siempre a la discusión de por qué Colombia no ha podido tener una política de seguridad y defensa. ¿No? Nunca la hemos logrado, digamos, consolidar y nunca podemos tener una mirada de largo plazo en términos de seguridad y defensa, y ahí habría algún vacío que quisiera saber uno cómo logra realmente llenar. Pero creo que hay dos conectores que son bien importantes poner sobre la mesa para alimentar la discusión. Y uno es la arquitectura de paz que tiene que tener el país. Yo creo que eh, hemos tenido modelos de negociación y modelos de implementación, digamos, de acuerdo diferentes en diferentes momentos del tiempo, pero uno quisiera tener algún referente de cuál es la arquitectura de construcción de paz en Colombia, teniendo en cuenta estos ecosistemas criminales tan complejos que enfrentamos hoy, y como lo decían ahorita, con los que tal vez no toque hacer una negociación política de paz, sino otro tipo, digamos, como de negociación. Y en esa arquitectura creo que hay un elemento que es fundamental, y es muy bien seguir trabajando en la paz institucional, pero tenemos un desafío de garantizar una base social para la paz muy sólida, y la paz cotidiana cobra un valor importante. Entonces, yo lo que quería poner sobre la mesa o preguntarles es, ¿cómo conectamos esta descapitalización con una política de seguridad y defensa que le permita a Colombia diferenciar los dos conceptos, porque siempre los hemos confundido? Creemos que es lo mismo y no son lo mismo, y tal vez cómo destrabar la posibilidad de tener una arquitectura de paz que tenga una política y que tenga una estrategia clara de descapitalización de los grupos, como Laura lo señalaba. Muchas gracias, Alberto. Voy a darle entonces la palabra a Laura y Andrés. No tengo a nadie más por ahora en la lista, entonces adelante. Si quieres, Andrés, inicia tú esta vez. Bueno, difícil, difícil responder a las buenas intervenciones.
Yo creo, para hablar de la última, yo creo que justamente si nosotros una parte de entender esa diferencia entre política de seguridad y política de defensa, parte de lo que yo decía ahorita de separar seguridad y política criminal, que también va por la misma línea, y que justamente cuando uno dice, bueno, negociar paz es distinto al sometimiento, pues va en la misma línea de, bueno, separemos los retos. Yo creo que también tenemos que ser sinceros en reconocer que hay asuntos como, por ejemplo, el desmantelamiento o la descapitalización. Tenemos que ser sinceros en los efectos que eso puede generar. Porque si ustedes, algunos mencionaron el ejemplo de Valle de Aburrá, obviamente mi acento me delata, pues si dijéramos que de aquí a mañana la mesa de conversaciones sociojurídicas del Valle de Aburrá tuviera perfectos y excelentes resultados y lográramos desmontar toda la oficina, lo que tendríamos seguramente después es una guerra por economías ilegales. Entonces usted puede desmantelar sin descapitalizar y puede descapitalizar sin desmantelar, y esas son cosas que tienen efectos muy contradictorios para la situación pues para las condiciones de vida y de seguridad de un territorio. Y eso es probablemente en lo que tengamos que tener más claridades de cuáles son los efectos que eso genera. También porque tenemos distintos niveles de criminalidad. Y yo aquí quiero que me entiendan en algo. Tirarle piedras a la paz total es muy fácil en este momento. Y seguramente la paz total tiene muchos errores y ha cometido muchos errores, pero yo sí reconozco que la paz total al menos nos puso en una conversación que es importante, o en dos conversaciones que son importantes. La paz total logró ponernos a hablar de paz urbana y paz rural y nos puso a hablar otra vez de escenarios de sometimiento y escenarios de negociación de paz. Y eso hay que reconocer que es una cosa necesaria que tenemos que resolver hacia adelante. Luego las formas se equivocaron en muchas cosas y demás, pero tampoco podemos dejar de aprender esas lecciones o de reconocer esas lecciones que quedan. Em, También nos demostró que efectivamente hay una cantidad variada de organizaciones criminales que tienen cierta disposición a la conversación y al diálogo, y eso antes no lo teníamos tan claro. Ahora, no podemos meter en la misma bolsa o en la misma metodología las organizaciones criminales de Quibdó, de las de Buenaventura, de las de Medellín, de las de Cali, de las de Barranquilla, porque pues eso tiene unas especificidades. Y algo, y algo que, y algo que me parece que también es significativo o que tiene mucho que ver con ese potencial de negociación hacia adelante, y es, yo creo que no hemos hecho la verdadera reflexión de que esto es una cadena entre la negociación y la implementación. Entonces nosotros nos enfrascamos en unas discusiones muy amplias de cómo negociar, de qué hacer en la negociación, y terminamos en unas negociaciones que llevan a unos acuerdos que después no podemos cumplir, y pasamos como a la implementación. Y yo creo que es muy importante negociar, pero es muy importante cumplir lo que se negocia o hacer un acuerdo de negociación que sea más o menos cumplible. De ahí que no podemos separar esa cadena entre negociar e implementar con la visión presupuestal que eso implica, con las capacidades, porque la arquitectura de paz no puede ser solo para tener unas mesas de negociación que después no sabemos cómo se van a implementar, sino que eso debería ser una cadena de política pública más conectada. O sea, la ley de paz total no solo nos debía haber dicho de alguna manera cómo se iba a negociar, sino también cuáles son los mecanismos para preparar cierta implementación si es que esas negociaciones terminan en un acuerdo, porque si no vamos a sumar acuerdos buenos, bien hechos, medianamente bien negociados, que después no tenemos plata para cumplirlos, o mecanismos institucionales para ejercer su cumplimiento, y no podemos esperar a tener acuerdos para después ver cómo es que lo vamos a cumplir. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Laura, no sé si quieres añadir algo. Tengo un par de preguntas adicionales en el chat, pero si quieres adelante y luego las leemos. Sí, mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con Andrés, digamos, estoy de acuerdo en todo, en lo de la paz total, digamos, en lo importante que fue abrir estas conversaciones, por ejemplo, sobre paz urbana, en el potencial que tiene de una u otra manera
de una u otra manera negociar o tratar de tener una alternativa diferente a las policías o a las militares sobre el crimen organizado. Además, creo que es un tema que, como lo hemos hablado también con él y con otros colegas, es un tema de la región hoy. En eso perfectamente de acuerdo. En que yo tomo cierta distancia y es que, pero es más en cómo organizar la arquitectura de la paz. Y creo que ahí nosotros hemos tenido, digamos, un hito grandísimo que fue la arquitectura de la paz del Acuerdo de Paz del 2016. Al igual que la reforma del sistema de la seguridad, yo creo que necesitamos hacer reformas muy prácticas sobre esa arquitectura de la paz, sobre todo en lo que tiene que ver con primero con la implementación de planes de desarrollo, o sea, con toda la arquitectura de los PDEP, que fue una arquitectura muy buena y muy importante para la participación, pero muy pesada y muy ineficiente para la implementación. Y creo que esa misma arquitectura o esa base de arquitectura puede ser una base importante para pensar en las futuras negociaciones o pensar en la existencia de futuras negociaciones. Por ejemplo, que sean esa misma arquitectura la que pueda encargarse de lidiar con posibles y potenciales acuerdos, pero para eso sí necesita una reforma muy importante y necesita que la construcción de paz tenga como un horizonte de largo plazo, independientemente de si hay o no hay mesas de negociación. Ahí es donde yo creo que es importante empezar a separar esa construcción de paz que ha sido muy civil, muy comunitaria, muy todo, de las mesas de negociación como tal. También porque siento que se está generando en varias mesas como ciertos incentivos perversos cuando eso entra en la negociación, pero bueno, eso lo podemos conversar o lo podemos seguir conversando más adelante. Y quería contestarle a Doris sobre el asunto de la política y de la corrupción. Pues un poco lo que no sé qué contestarte ahí. Evidentemente, nuestro sistema político es sumamente corrupto y pues paralelo a todo eso necesitamos hacer trabajo y transformaciones en ese mismo sistema, pero creo que lo que nos han demostrado estos momentos de transición política también en Colombia es que la corrupción es endémica. O sea, digamos que hay una corrupción endémica y que, digamos, los actores que más trabajan con esas formas clientelares y transaccionales de la política, pues básicamente y casi siempre se adaptan al ganador. Entonces, con eso tenemos que contar para todo lo que haya que hacer en este sentido. O sea, con eso hay que contar y eso va a seguir estando ahí. Tal vez un poco la tarea nuestra es decir cómo contenemos, cómo ganamos más márgenes de autonomía, cómo trabajamos siendo muy conscientes de que el entorno va a ser así por lo menos varios años más o un par décadas. Y ya. Gracias. Voy a leerles las dos preguntas que hay en el chat, que son, bueno, una de José Riascos, que pregunta, ¿cómo la comisión ha llevado la mirada del Estado respecto a las víctimas del conflicto para que sea atendida su situación en vista de que todavía hay muchas que llevan más de 20 años esperando a ser reparadas de forma integral? Y Carmen Aguirre, de la Red Aliada de la Verdad del Valle del Cauca, defensora de derechos humanos y consejera de paz de Cali, pregunta, ¿cómo avanzar con estos retos que han planteado colectivamente en el marco de la justicia transicional y la vigencia de la persistencia del conflicto armado y su reconfiguración en los territorios? ¿Qué recomendación le darían a la sociedad civil en instancias de participación ciudadana como los consejos de paz para posicionar estas discusiones en la agenda pública? Como creo que no hay más preguntas, entonces de nuevo Andrés y Laura, adelante. Yo creo que, de nuevo, ahí voy a retomar una idea. Creo que parte de la discusión, no, o de la discusión, no, de los retos que tenemos para pensar negociaciones de paz y sometimiento hacia adelante, que insisto, yo creo que es una herramienta de política pública que no podemos que caiga como no podemos dejar que caiga en el desprestigio político absoluto, sino que al Estado colombiano en general, a la sociedad colombiana, le ha resultado útil tener herramientas de política pública que mezclan y combinan persecución operativa, judicial, policial con negociaciones y acuerdos
de manera amplia y eso hay que seguirlo manteniendo, aunque políticamente y después, digamos, de los asuntos relacionados con paz total vaya a ser difícil en el corto plazo poder mantener la legitimidad social y política de eso. Yo creo que hay que seguirle apostando. Uno de los asuntos que tenemos que reconocer que es relevante es qué capacidad de cumplimiento tiene el Estado, no solo de lo que acuerda con una organización criminal armada, sino de la promesa que le hace a muchas poblaciones, entre ellas víctimas, pero a muchas poblaciones a propósito de esos acuerdos y de su capacidad de cumplimiento de eso. Porque el desprestigio del incumplimiento de los acuerdos cae sobre Claro. la institucionalidad, de manera directa cae sobre la institucionalidad. Y eso me parece que tiene una parte muy importante que es, eso sí que es como camino de trocha no explorado en relación, por ejemplo, con el sometimiento de organizaciones criminales, porque el potencial de víctimas de organizaciones criminales es abrumador, es decir, no tiene pues como una contraprestación fiscal que pueda hacerse cargo de eso. Y eso es una cosa que sin duda es uno de los grandes temas para discutir. Que creo yo que es importante y es también que las organizaciones sociales, que las organizaciones de víctimas también se piensen desde la diferencia entre la negociación y el sometimiento, entre la negociación de paz por un lado y el sometimiento de organizaciones criminales por el otro. ¿Cuál es su posición diferenciada a eso? Porque no puede ser la misma o eso también requiere pues como pensar más arduamente. Sí creo y me parece que no es menor reconocer que no tenemos una respuesta social a cómo dar cabida a las víctimas en temas de conversación con la criminalidad organizada y eso puede llevar a una invisibilización, a una revictimización que me parece que no es menor. Y eso es algo que hay que pensar sin duda más significativamente. Ahí hay un ejemplo, hay muchas organizaciones sociales del Valle de Aburrá que crearon instancias paralelas a la mesa de Valle de Aburrá actual en la paz urbana, que yo creo que Corporación Región y otras Sí. organizaciones de sociedad civil tienen un papel ahí significativo que vale la pena como mirar como un ejemplo, como un referente de lo que podría ser una postura independiente de organizaciones sociales y de víctimas en ese tema. Mm. Y yo creo que, bueno, aquí en la pregunta que ponían en el chat, que la ponía Carmen Aguirre, sobre la persistencia del conflicto armado y reconfiguración en los territorios y recomendaciones a la sociedad civil como los consejos de paz. Mira, yo creo que hay una cosa que está saliendo paulatinamente de la agenda pública y me parece que es muy importante. em, y es, digamos, todo lo que atiende a prevención de violación de derechos humanos y a protección de las personas, no solamente defensoras de derechos humanos, sino personas líderes sociales, sociedad civil, organizaciones comunitarias, etcétera. Yo no tengo muy claro por qué ha venido saliendo del debate público, pero lo que sí tengo claro es que eh, ese sistema de prevención en este momento está desmontado y desarticulado. O sea, tenemos 16 instancias encargadas, la Defensoría hace las alertas tempranas y en términos reales nadie responde. O sea, lo único que tiene como medianamente capacidad de respuesta son el ejército cuando dice, ah, bueno, pues pongo un puesto más de control, o pongo un punto acá, o me puedo mover. Pero en general, cuando uno mira toda la respuesta estatal a eso, es una respuesta estatal insuficiente y muchas veces absurda. Conectándolo, decía Camila, al Catatumbo. Nosotros hicimos un análisis de toda la respuesta estatal a la alerta del Catatumbo y la respuesta estatal tenía cosas como talleres con los profesores para prevenir el reclutamiento. Eso no previno el reclutamiento. Y pintar la estación de policía para fortalecer la policía. Eso no fortaleció a la policía. Entonces, digamos que eso como tal, yo creo que lo primero que podríamos hacer junto con la sociedad civil y sobre todo en los consejos de paz y en los consejos de seguridad también, que hay territorialmente donde eventualmente la sociedad civil también tiene a veces participación, es poner eso.
Digamos, aquí están una serie de recomendaciones. ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿Por qué no están funcionando? ¿Dónde están los mecanismos de protección? Entonces te van a decir, hay un decreto. Yo, pues un decreto es un papel, el decreto no protege gente. O sea, ese tipo de conversación en la que fuimos tan vocales y tan explícitos y tan fuertes en muchos momentos desde el movimiento de derechos humanos, yo creo que es un momento importantísimo para volverlo a retomar. Y eso también va a conectar con las víctimas porque en espacios urbanos Andrés tiene todas las razones. Va a ser muy complicado tener el mismo tipo de victimización. Pero mientras tanto, digamos, la víctima como tradicional del conflicto armado que con la disidencia y el ELN por digamos, por la entrada, la irrupción del ELN al Catatumbo, de la manera como lo hizo, fueron 150.000 desplazados. Son 150.000 personas que se suman a los 7 millones de víctimas y hemos logrado reparar un 10%. Entonces, mira, yo creo que al compañero de la organización de víctimas que ahí hay dos tareas grandes con las asociaciones. Primero, creo que hay necesidad de hacer una conversación sobre de la ley de víctimas a hoy, o sea, de que se aprobó la ley de víctimas a hoy, hasta dónde hemos logrado llegar. Y segundo, también poner la conversación un poco más arriba de cómo dejar de producir víctimas, especialmente en desplazamiento forzado, en homicidios, en violencia sexual en el marco del conflicto, como en todas esas afectaciones del derecho internacional humanitario que siguen produciendo una cantidad de gente por año. Y lo siguiente es revisar también la respuesta humanitaria de emergencia, porque eso sí creo que es una gran necesidad para el gobierno que venga. O sea, el gobierno que llegue va a encontrar una emergencia humanitaria importante que va a necesitar un aparato humanitario de emergencia para poder responder a ella y eso pues digamos, también va en un momento fiscal complejo, va a tener costos eh, difíciles, pero es mejor atender esos costos y de pronto también que la presencia humanitaria sea disuasiva, como lo ha sido en otros momentos de cometer más crímenes, a seguir sumando de a 300.000, 400.000 personas año. Estamos sumando en términos de victimización hasta que volvamos a tener 7 millones y sea realmente imposible reparar a toda esta gente. Muchas gracias. Hay una pregunta muy específica sobre la que, bueno, no sé si tenemos información detallada sobre de Luis Bernardo Díaz, sobre cómo ha evolucionado el acuerdo entre bandas en Buenaventura. No sé Va a si evolucionar. han... Ok, Lau, si quieres hacer ahí algún comentario. Sí, varios. El acuerdo entre bandas en Buenaventura básicamente se mantuvo así, como un acuerdo entre bandas, desafortunadamente, e incluso con mucha presión de las organizaciones sociales en Buenaventura. Digamos, no es un acuerdo que haya logrado pasar como los cuellos de botella de las mesas de diálogo sociojurídico ni de las mesas urbanas, y en este momento pues se mantienen por periodos. Entonces hay periodos de calma chicha, donde bajan indicadores de homicidios, y hay periodos donde chotas y espartanos, digamos, revientan la mesa y vuelven a hacer unos picos de homicidios bastante importantes. Entonces, durante todo este tiempo, eso ha sido una especie de montaña rusa con todo. Lo que sí ha avanzado mucho, digamos, y en eso me parece que Buenaventura tiene un gran potencial, es digamos, la sociedad civil y las organizaciones, por ejemplo, del paro de Buenaventura y de todo eso, sí siguen haciendo un trabajo muy fuerte y muy importante por tratar de promover y por tratar de dar ideas alrededor incluso de la mesa que pues realmente no está funcionando. Sacar a Monseñor fue un error bastante grande, pero entre eso hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, varias organizaciones estaban planteando cómo hacer corredores humanitarios libres de extorsión, cómo hacer, digamos, una cantidad de acciones o de actividades de construcción de paz que pueden... a mediano, o sea, bien tratadas, pueden ser también muy positivas y pueden llegar a desbloquear incluso también los diálogos o las negociaciones en el puerto. Hasta ahí es donde yo sé lo que está pasando en Buenaventura. Bueno, creo que por lo que veo no hay más preguntas, entonces pues muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Le paso la palabra a Tatiana para el cierre final y bueno, pues esperamos encontrarnos de nuevo. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Andrés y a Laura, por estas reflexiones que nos traen, que bastantes retos
Y bueno, bastantes reflexiones también de cara, también para tenerlas en mente en esta coyuntura electoral para ver qué proponen los candidatos y también, eh, sí, todos los retos que se vienen. Muchísimas gracias Pues, también a Saru y a Oliver que se retiró ahorita por este espacio. Vamos a tener un tercer espacio de reflexión sobre el libro en el mes de mayo sobre otros temas. Entonces ya les invitaremos y bueno, muchas gracias porque esto sigue alimentando esta conversación permanente de país y por conectar también el informe, reflexiones sobre el acuerdo también y bueno, esta dinámica actual en la que estamos. Muchas gracias. Y a perfecto, todos, muchas Muchísimas gracias por estar. gracias, gracias. muchas gracias a Chao, Todos. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Mil Muchas gracias. 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 Ya se puede